Hablar de Emily Dickinson no es sencillo. Esto se debe a que se desconocen muchos aspectos de su vida y aquellos de los que sabemos suelen ser muy controversiales. Por ejemplo, se habla de su encierro, de sus preferencias sexuales, incluso de sus romances. Aunque todo lo mencionado anteriormente necesita de un mayor contexto, porque Emily en ocasiones no permanecía en confinamiento por siempre, ya que solía caminar en su jardín, paseaba a su perro o bajaba a mitad de escalera para escuchar las reuniones que existían en su casa. De igual manera, sus preferencias sexuales fueron un gran debate después de su muerte, pues quienes recopilaron su obra por primera vez tacharon información que existía de las cartas y de los poemas. También modificaron sus versos y los publicaron con supuestas mejoras. Y lo peor, tras la lectura de sus poemas amorosos, se pensaba que Emily Dickinson dedicaba sus versos a hombres, cuando existe evidencia que ella estuvo profundamente enamorada de su cuñada, Susan Huntington Gilbert, pues le escribió cartas confesándole todo lo que sentía por ella. En sí, por estos aspectos es conocida regularmente Emily Dickinson, dejando un poco de lado su obra, y aunque esto es importante para contextualizar el entorno en el que vivió la poeta, también es indispensable analizar un poco de la obra que escribió Dickinson. Ella escribió casi 1800 poemas y aproximadamente unas 1000 cartas. Lamentablemente, la mayoría de sus poemas carecen de un título, tampoco están exactamente ordenados de manera cronológica. De hecho, cada poema contiene un número que indica un orden cronológico que sus editores colocaron con base en lo que ellos creían, porque hay que recordar que Lavinia Norcross Dickinson fue la primera quien descubrió la obra de su hermana después de su muerte, y no se sabe con exactitud el orden de los escritos que Emily Dickinson dejó para la posteridad. Aunque se desconoce el orden exacto de su obra, esto no es impedimento para leerla y descubrir las maravillas de su poesía, que podría ser catalogada en diversas temáticas. Existe una Emily Dickinson que contempla la naturaleza y muestra su sorpresa ante la vida y el mundo, adentrándose a grandes problemas filosóficos principalmente existencialistas. También existe otra Emily Dickinson más oscura y cruda, que critica la religión y muestra a la muerte como un hecho inevitable que no conlleva a ideas del más allá, sino al vacío o la nada. Asimismo, existe una Emily Dickinson que reflexiona sobre la poesía y las posibilidades del lenguaje, pero utilizando la misma poesía como un vehículo de reflexión y contemplación estética. En sí, leer a esta poeta es descubrir nuevas posibilidades de ver el mundo, ya sea desde una perspectiva idealista, romántica y natural, hasta una perspectiva pesimista, filosófica e intelectual. La cuestión aquí es leerla y sacar conclusiones propias. En verdad, se llevarán una gran sorpresa. No olvides seguirme.